Bienvenidos a la Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo. Ya saben que aquí estamos como siempre con mucho gusto. Las fabulosas conductoras. ¡Ay! Hay que echarnos porras. Neri Rueda y Gaby González. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, Gaby, ¿tú qué tal? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Oye, y hablando de echar porras, pues hoy con un súper invitado que nos viene a hablar del tema de pensiones, que de lo que hay que hablar muchísimo. Él es José Antonio García Luna. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Hola Gaby, hola Neri, con mucho gusto. A sus órdenes. Pues las agradecidas somos nosotras de que estés aquí y nos compartas tanta información, porque la verdad es que siempre traes información confiable, verídica, real para todos nuestros jugadores. Muchísimas gracias, José Antonio. Para poder venir. Así es, vamos a... Oye, José Antonio, siempre nos gusta empezar de la misma manera, esa tú ya la sabes, es con una autopresentación de nuestro invitado para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. En tus palabras, ¿quién es José Antonio García? Bien. Yo soy economista. Tengo una experiencia ya casi de 30 años en temas del sector financiero. He trabajado más que nada en organismos internacionales, en particular el Banco Mundial, pero los últimos años, los últimos 7, 8 años, me ha dado también la curiosidad el tema de las pensiones de retiro, pensiones de jubilación, como un tema en el cual creo que se puede hacer una labor social importante en México. Y eso lo he tomado como un tema personal al cual estoy dedicando cada vez más tiempo y lo empezaré a hacer en los próximos meses como mi actividad principal laboral. Entonces, por eso es muy oportuno, digamos, esta sesión, pues para también comentarles un poco lo que estoy haciendo en esa área. Uy, José Antonio, muy buena labor. La verdad es que yo creo que esta información, los de cierta edad, a lo mejor contemporáneos nuestros, pues están entrando a una edad donde deben pensarlo y tienen que planearlo. Y los jóvenes, con mayor razón, tienen que planearlo porque yo creo que no son temas que, como hemos dicho Neri y yo, que luego no tocamos en casa. Entonces, qué bueno que estés aquí el día de hoy para hablar todo esto de pensiones. Entonces, Neri, ¿qué te parece? Empecemos como te gusta, amiga. Lo mío, exacto. Pues primero, José Antonio, decirte que qué padre proyecto eso de poder ayudar a la gente a que en un futuro esté mejor. Y me encanta empezar con definiciones. ¿Qué es una pensión? Ya. Bueno, no sé si existe una definición oficial de pensión, pero como yo lo interpreto, pues una pensión es básicamente el derecho a un pago fijo y periódico, que puede ser, digamos, de por vida o por un tiempo determinado. Entonces, otra vez, digamos, quizás 3 elementos, ¿no? Una es un derecho a un pago fijo recurrente o periódico, ya sea mensual, bimestral, trimestral, etcétera, y ya sea, como dije, por un periodo determinado, ¿sí? 2 años, 5 años, 10 años, o de por vida. Okay. Eso para mí es una pensión. Okay. Y de aquí, híjoles, se generan muchísimas dudas. Empecemos, si quieres, por ahí. Ahora, este pago que puedes recibir, ¿de qué depende de que sea por un periodo o que sea de por vida, José Antonio? ¿Cómo sabemos cuándo se puede dar esas dos? Ya, pues habría que ver también qué tipos de pensiones existen, porque yo me refería en mi introducción personal a lo que son pensiones para el retiro, pero también hay otros tipos de pensiones. Por ejemplo, están las pensiones por incapacidad laboral, ok, perfecto. Las pensiones por invalidez, etcétera. También está, por ejemplo, las pensiones que da el gobierno a adultos mayores,
Ujú. Sí, Que puede ser que este gobierno la da, puede ser que el siguiente no. Entonces, a eso voy de que eso, digamos, no necesariamente va a ser de por vida. Ujú. exactamente. Sí, es Por cierto. ejemplo, una pensión por incapacidad, solo si hay incapacidad permanente, pues lo dice el nombre, sería para el resto de la vida, ¿no? Ok, Pero sí, si no puede ser solo mientras la persona esté incapacitada. Pero en perfecto. fin, solo por eso lo mencionaba, Sí, pero mi propuesta para ustedes, y creo que también está en la misma idea, es de que nos enfoquemos en pensiones para el retiro en esta claro que plática. sí. Sí, claro, claro. Que se llaman pensiones para el retiro o pensiones por jubilación. Es correcto. Ok, genial. Ahora, ¿quién tiene? Sí, genial. O sea, existen varios tipos de pensiones, como puede ser la de incapacidad, invalidez, y una de ellas es la de jubilación, y este programa va a estar centrado En estas. en esa pensión de jubilación. ¿Quién tiene derecho a una pensión por jubilación? Ujú. Así es. Bueno, aquí también podríamos ver dos tipos de pensiones. Quizás más por jubilación, yo la llamaría por edad. Ujú. ¿Eh? Sí, Ok. entonces, por edad, digamos, hay dos tipos de pensiones. Una es las pensiones que se llaman contributivas y otras las no contributivas. O sea, contributivas es a la que se aporta. Ujú. Ajá. Luego veremos quiénes aportan, pero esa es la que contribuimos, pues cada mes o cada bimestre según sea el sistema. Y Ujú. están a las que no contribuimos. El ejemplo de lo segundo es, por ejemplo, las pensiones de adultos mayores que paga el gobierno. Ujú. Ok. La gente no necesariamente contribuye, pero sí recibe una pensión, creo que en ese caso es bimestral, Ujú. por parte del gobierno, por concepto de edad, es decir, 65 años o más. Ok. Entonces, estos son los que tienen derecho, pues, digamos, ese es un derecho, digamos, universal en el caso de México, ¿sí? Si tiene más de 65 años, recibes esa pensión no contributiva. Ahora, en el sistema de contribuciones, preguntaban quién tiene derecho, pues la persona que cumpla con los requisitos del esquema, que puede ser el esquema en México, por ejemplo, del IMSS, el esquema del ISSSTE, si es que uno trabaja en alguna dependencia del gobierno federal, o puede ser un plan privado de pensiones también, que Ok. existen, aunque están casi que en extinción, pero existen. Entonces, y aquí hay una duda, José Antonio. Entonces, los requisitos que piden, cada uno va a ser distinto. Pero si nosotros nos quisiéramos enfocar ahorita a lo común, a lo que sería casi para cualquier mortal, y es de lo que hablamos en general con la gente de a pie, normalmente nos referimos a la del Seguro Social, a la del IMSS, ¿no es así? Es correcto, sí. Es Y, decir, para darles una idea, ajá, en números, hoy en día los pensionados del IMSS son casi unos 5 millones ok, y los del ISSSTE son quizás 1 millón, un poquito más. Y luego están los que les comentaba de otros organismos públicos, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, de Banco de México, y los privados, bueno, esos son unos cuantos cientos de miles. ok. Entonces, y respondiendo a la pregunta, sí, la gran mayoría, quizás 80% más de los pensionados, hoy en día y hacia futuro, son y serán del IMSS. Y Entonces, ¿qué les parece que nos centramos en los del IMSS? Muy sí, bien. porque yo creo que es donde estamos todos, ¿no, Nedi? Casi todos estamos Es ahí el caso general, sí. Entonces, esta es la subdivisión de la división. de nuestro programa de hoy. Vamos Entonces, a hablar José de Antonio, jubilación por edad del IMSS. y si Sí. estamos hablando del IMSS, ¿cuáles son los requisitos? Que nos decías que cada uno tiene requisitos específicos. Pero ya Así que nos es. centramos nada más en el IMSS, ¿qué requisitos nos piden para Ok, perfecto. podernos Bueno, jubilar? entonces ya llegamos a nivel del IMSS. Ahora solo comentar que en el IMSS pues todavía existen pues dos subsistemas, ¿sí? Claro, sí. El Es sistema, la subdivisión de la subdivisión de la división. así es, el sistema de la ley de 1973 y luego la ley 1997. Ajá. ¿Mm? La gran diferencia entre los dos, vamos a ver en términos de quién tiene derecho, ¿no? Es si alguna persona, algún trabajador cotizó, aunque sea una semana antes del 1 de julio de 1997, ¿sí? Al momento de su retiro, puede optar
por cualquiera de los dos sistemas. Ah, ¿Sí? ok. Ahora, si fuiste una persona que trabajó solamente a partir del 1 de julio de 1997, solo tienes la opción del sistema de pensiones de la ley de 1997. Y los requisitos en cada uno son distintos. Ajá. ¿Sí? ¿Quieren que se los mencione o una pregunta antes? No, claro. No, por supuesto que queremos. Pero, a ver, para que una persona tenga derecho a cotizar, en 1997 tenía que tener 18 años o desde los 16 se podía. Creo que es desde los 16, ¿no? Para saber de qué edad estamos hablando de la gente. A ver, si tenía 16 en 1997, eso quiere decir que nació En el 81. Ajá. O sea, estamos hablando de personas que hoy tienen 40. 40 años. O sea, el que tenga 40 o menos no puede estar, o sea, es imposible legalmente que esté en la del 73. Esa persona a fuerzas está en el 97, ¿correcto? Correcto. Entonces, una persona de 40 o más Es puede, del 97. no, de 40 o más, o sea, más. Ah, sí, cierto. De Puedes, 40 más. Yo estaba pensando de año de nacimiento. Sí, puedes escoger una persona de 40 o más, puede escoger siempre y cuando antes del 1 de julio de 1997 haya cotizado por lo menos una semana. Estoy Es en... correcto. Ahora, esto, lo que dije puede escoger es al momento de su retiro, ¿verdad? Ah, ok. Al momento de su retiro. ¿Sí? Una vez que llega y cumpla con los requisitos que incluye la edad, puede escoger entre uno u otro. Ok. Pero la mecánica es distinta. Ok, si quieres, empecemos con la del 73, José Antonio. ¿Cómo funciona? ¿Qué requisitos hay? Etcétera. Ya. Ajá. Entonces, bueno, ahí, digamos, los requisitos básicos son, existe, o sea, digamos, la pensión por edad puede ser a partir de los 60 años cumplidos, que se llama pensión por cesantía en edad avanzada. ¿Sí? Entonces son 60 años cumplidos, se pide tener un mínimo de 500 semanas registradas ante el IMSS. ¿Sí? Hablamos más o menos de 10 años como mínimo. Sí. Y luego estar en lo que se llama dentro del periodo de conservación de derechos. ¿Y esto cómo se come? Exacto, sí. Neddy y yo nos quedamos igual. Perfecto, Sí. ¿esto qué es? Así es. Conservación de derechos es, se toma como el 25% de las semanas que hayas cotizado. ¿Sí? Un ejemplo. Una persona, supongamos que lleva 1000 semanas cotizadas. Ajá. ¿Sí? Y dejó de cotizar. Su periodo de conservación de derechos es el 25%, que serán 250 semanas. Ok. Entonces, esos son 5 años prácticamente. Sí. Debes estar dentro de esos 5 años para poder tener derecho a pensión. Ok. Entonces, por ejemplo. Como que esos 5 años es tu periodo de gracia que pudiste estar. Dejar de cotizar, ándale, exactamente. Dejar de cotizar y todavía tienes derecho a pensión. Perfecto. Pero no son 5 años fijos, ¿correcto? Son 25% de las semanas que tengas cotizadas. Ok. Ok, perfecto. Sí. ¿Sí? O sea, si una persona, pongámoslo así, si una persona tiene 2000 semanas cotizadas, hablamos de casi 40 años, ¿sí? Entonces tendría un periodo de conservación de derechos, ¿sí? Pues bastante más largo, ¿estamos de acuerdo? Como de 500 semanas. De 500, ajá. De casi 10 años. Ajá. Ok. Ahora. Entonces, sí, esos son los 3 requisitos. Edad, mínimo 60, mínimo 500 semanas y estar dentro del periodo de conservación de derechos. Ahora, el que no tengas
estas semanas, vamos a suponer, bueno, que cumplas este periodo de conservación, o bueno, ahorita yo regreso con esta pregunta para poder ver, yo creo que lo que pase a lo que tienes derecho de pensión y demás, si quieres soltamos con los números de cómo funcionaría esta parte económica, pero te dejo que acabes, si quieres, la del 97 y ahorita me voy a lo económico para preguntarte dudas de que con semanas y demás. Entonces, estos son los 3 requisitos para tener derecho a pensión por cesantía en edad avanzada. Tener 60 años o más, 500 semanas o más cotizadas, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Correcto. Ok. Y para la del 97, los requisitos serían... Correcto. Para la del 97, básicamente se requieren 2 cosas. Es la edad mínima también de 60 años, ¿sí? Y hoy en día, con las reformas que se hicieron el año pasado, se requieren mínimo 750 semanas, ¿sí? Ajá. Esa cantidad va a aumentar 25 semanas por año hasta llegar a 1000. Es decir, en el año 2022, uno va a requerir 775 semanas. Ok. En el año 2023, 800 semanas. Ok. Y así en adelante hasta llegar a 1000. Ok. Entonces, antes de este año, todavía en 2020 y hacia atrás, el requisito era 1250 semanas. ok. Hablamos de 25 años de cotización, pero pues se vio que la gran mayoría de los mexicanos no íbamos a llegar a ese número de semanas cotizadas, por lo cual no tendríamos derecho a pensión, y entonces el gobierno optó por reducir el número de semanas requisito a 750, y como mencioné, irán aumentando 25 cada año, hasta llegar a un máximo de 1000. Ok, perfecto. Ok. Y en ese caso, hablé nada más de 2 requisitos. No existe el tema de el periodo de conservación de derechos. Ajá. Ok. Nada más son 2, que es mínimo de 60 años y ahorita 750 semanas, pero va a llegar a necesitarse 1000 semanas. Gradualmente, 25 cada año. 25 semanas más cada año a partir de 2022. Pero a ver si estoy en lo correcto, José Antonio. Ahorita nadie o sea, todavía nadie alcanza la edad para que este sistema de pensiones sea el obligatorio. Ahorita es solamente si alguien lo escogiera. ¿Hablas del sistema nuevo? Y del sistema. Del 97. Sí, bueno, puede haber, no sé si digamos, hagamos las cuentas. No, claro, si hablamos de 750 semanas, entonces ya hay gente que cumple con esas semanas si empezó a cotizar el 1 de julio del 97. Sí, eso sí. Han pasado 24 años desde entonces. Ok. Entonces ya hay gente que sin haber cotizado en el régimen anterior, Sí. ya podría acogerse al nuevo sistema. Sí, ok. Sí, bueno, pero en ese caso, José Antonio, una pregunta. A ver, vamos por partes. Ya vimos los requisitos, entonces vamos a suponer que uno llega a los 60 años y tienes chance de escoger cualquiera de las 2 formas de pensionarte, o la de ley del 73 o la del 97. Ya vimos que lo que cambia son los requisitos, pero también creo yo que debe haber algo que cambie, no sé, el monto de dinero que puedes recibir o qué cambia, porque además esa es otra, se menciona muchísimo, hoy es que todo el mundo dice, ay, ya no es lo mismo, la gente que se pensione de esta forma, ya con la del 97 ya no va a recibir lo mismo que la del 73. ¿Por qué se dice esto? Ya, por supuesto. Bueno, esa es, claro, quizás la pregunta clave de todo esto, ¿sí? Cuando se reformó la ley, ¿sí? Hablamos que se reformó en el 96 y empezó a aplicar en el 97, Ajá. Por eso les comentaba. Lo que se hizo fue el sistema de cuentas individuales que son administradas por las AFORES. Sí. ¿Sí? Y entonces, lo que contribuye el empleado, el patrón y también el gobierno federal, todas esas contribuciones, por concepto de retiro
cesantía en edad avanzada y vejez, por esos conceptos, se van a esa cuenta individual. O sea, uno cuando aporta al IMSS, uno aporta por muchas cosas, ¿verdad? Por Sí. seguro de enfermedades, riesgos de trabajo, bla, bla, bla. Un concepto es el que se llama RCB, retiro, cesantía y vejez. ¿Sí? Ese concepto, lo que uno aporta ahí, así como el patrón y el gobierno, se va a la cuenta individual. Y esa cuenta, pues, va acumulando, genera intereses, y cuando uno llegue a la edad de retiro, esa cantidad es la que uno va a poder disponer para su pensión. ¿Sí? Ya sea en mensualidades o en ciertos casos puede ser una sola exhibición. Pero bueno, es un tema complejo. Ok. O sea, digamos, uno llega por decir, vamos a decir, con $1 millón de pesos, entonces uno dice, bueno, me quedan en promedio, vamos a decir, 20 años de vida, pues entonces opto por distribuirlo tanto mensual. Entonces, eso se llama que es un sistema de contribución definida. Si tú sabes cuánto aportas, pero no sabes cuánto te vas a llevar al final. ok. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tienes en tu cuenta? Lo sabes cada mes que te reporta tu Afore. Pero no sabes al final cuánto vas a tener para tu retiro. Porque depende de cuándo te retires, depende de si lo quieres en una sola exhibición o si lo quieres en mensualidades. Bueno, yo digo que depende más de las aportaciones que vas haciendo y de los intereses que vas generando. Ajá. No sabemos los intereses cuáles van a ser mañana y en 5 años, en 10 años. Sí, claro, también es eso. Sí, y las aportaciones pues también varían en función del salario, de si uno va a estar empleado o no, ¿no? Híjole, pero entonces, a ver, aquí hay muchísimas variables que considerar. Así es, correcto. Pero A si ver, quieren, comento, para completar la idea, sí. comento el sistema, digamos, anterior de la ley del 73. En ese no hay cuentas individuales. ¿Sí? Ok. En ese sistema, digamos, se llama el sistema de beneficio definido. Hablamos del anterior, de contribución definida, y en este hablamos de beneficio definido. ¿Sí? Es decir, aquí tú puedes saber hoy, con el salario que tienes, es decir, si lo mantuvieras, y si mantienes tu empleo, tú puedes saber hoy qué pensión vas a tener al momento de tu retiro. Ok. Por eso se llama beneficio definido. Ok. Y en términos muy prácticos, en casi todos los casos, si no es que en todos los casos, la pensión es más alta o bastante más alta en el sistema de beneficio definido, ley 73, comparado con el sistema de contribución definida o AFORES del año 1997. Por eso me imagino que se hizo el cambio, porque el gobierno se dio cuenta que iba a terminar pagando muchísimo más y entonces al hacer el cambio y haciendo este sistema de cuentas individuales, sabe que la gente solo se va a llevar lo que aporte y por lo tanto a él como gobierno le afecta menos. Es correcto. Aquí hay que pensar que el sistema original realmente viene desde la creación del IMSS. Sí. Hablo ley 73, pero bueno, existía desde la creación del IMSS, 1940 y tantos me parece que es, ¿no? O antes. Y la población en ese entonces, la gente en promedio vivía menos. Sí. Sí, la expectativa de vida eran quizás 60 años, 62 años. Sí. Y había mucho más jóvenes por pensionado trabajando. ¿Sí? ¿Se acuerdan el tema de la pirámide poblacional? Sí, claro. Digamos, una pirámide bastante ancha en su base. Sí. Y eso permitía entonces que muchas gentes van aportando y permiten pagar, digamos, como ejemplo, 10 aportan y pues pagan un pensionado. Y ese pensionado en promedio vive como pensionado 5 años o 10 años, pero pues eso cambió al cambiar la expectativa de vida y la población ir envejeciendo. Entonces, pues se demostró, y hablamos hace más de 25 años, que el sistema anterior pues era incosteable para el gobierno y tenía que tomar medidas o pues realmente caer en la ruina financiera. Y por eso se movió a ese sistema en el cual pues te llevas lo que tienes en tu cuenta.
Exacto. Entonces, la diferencia es que en la primera, en la del 73, tú sabes el beneficio, porque además el beneficio depende de tu sueldo, ¿cierto? Es correcto. Tu pensión bajo la ley del 73 depende básicamente de tres cosas, que es la edad, Ajá. mínimo 60, pero mientras Más edad, mejor pensión. más edad es mayor lo que te puedes llevar. Depende de las semanas que hayas cotizado y depende de tu sueldo. Esos son los tres elementos del monto de la pensión bajo la ley de 1973. Y entonces, José Antonio, por ejemplo, si veamos, vamos a suponer el caso, tenemos dos personas que han trabajado lo que sea, pero si una, aunque tenga el mismo sueldo que la otra persona, tiene más semanas cotizadas, vamos a suponer todo lo demás, ceteris paribus, todo lo demás es igual, pero lo único que cambia son las semanas cotizadas, la persona que ha cotizado más va a tener una pensión mejor, de un monto más alto. Es correcto, es correcto. Que eso no pasa con la 90 y con el 97, eso nunca va a pasar ahí que si tienes más semanas que una persona que otra genera más pensión también en la del 97. Sí, como te decías tú, si todo lo demás es constante, más Ujú. semanas significa pues que aportaste más, entonces tendrías más dinero en tu cuenta. Ok, ¿Sí? Y más dinero en tu cuenta significaría pues mayor más pensión. rendimiento, ¿Sí? más. Ajá. Suponiendo que todo lo demás es igual, ¿verdad? Mismo sueldo, Sí, misma mismo edad. sueldo, edad, sí, 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 para sí. que veamos qué pasaría con diferencia en esas variables, porque la edad implicaría que a lo mejor una persona ha trabajado más años, el que tengas esa ventaja de edad, pues a lo mejor ya no lo podemos comparar, pero y a lo mejor el sueldo, por supuesto, más ingreso implica también más pensión. Y lo mismo entonces sucede con las semanas. Más semanas cotizadas también implica más pensión porque a la hora de cotizar, tú aportas, aporta la empresa y aporta el gobierno, Sí, ¿cierto? es correcto. Ok, perfecto. Ahora, Yo tengo una pregunta. Hemos hablado mucho de la edad mínima para pensionarse. Hay un máximo, o sea, yo creo que casi todos se quieren pensionar, ¿no? Los que han estado cotizando, pero habría un máximo, o sea, tú podrías decir, yo quiero seguir trabajando, la empresa me sigue teniendo como empleado y jubilarte a los 78. Claro, no hay ningún problema. Pero cuando decía de que mientras más edad, mayor pensión, eso tiene un rango nada más. Ah, oh, De a los, ver, eso está es de bueno. los 60 a los 65. Es decir, ah, uno, como decíamos, es requisito tener 60 años cumplidos. Ujú. Hay unas tablas, unos cálculos en la ley del IMSS y reglamentos en los cuales sale una cantidad y a los 60 años uno tiene derecho al 75% de esa cantidad ok, y aumenta 5 puntos porcentuales cada año. Es decir, cuando cumpla 61, tengo derecho al 80% de la cantidad que sale de esas tablitas. Cuando cumpla 62 al 85, y etcétera, ¿no? Ajá. El máximo entonces es a los 65 años, el 100% de la cantidad que aparece en esas tablas. De ahí en adelante, pues si me quiero jubilar a los 90 años está bien, pero va a tocar el 100%. Pues sí, pero además, en este caso, las pensiones son vitalicias, Correcto. ¿no? Entonces, si me espero hasta los 75, a lo mejor mi esperanza de vida por supuesto. Por es menor. supuesto, ese es un factor muy, muy importante que mencionas, Gaby, y ese es el tema que ahora quizás más trabajo con la gente en la cual, digamos, asesoro, Ajá. que es, quizás ya muchos saben cuánto les va a tocar, etcétera, y su duda más grande es el cuándo me pensiono, Sí. cuándo me conviene entre seguir aportando y empezar a recibir. Porque pues está obviamente el factor de, pues podríamos decirlo, la esperanza de vida y eso cuánto representa en valor presente neto de la pensión. Exactamente. Me Sí, o sea, encantó. ¿Cuánto me conviene entre seguir aportando y Sí, recibir? Esa es la diferencia. O sea, justo pensionarte es por fin recibir lo que has estado aportando durante tantos años. es correcto. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo muy sencillo, uno puede decir, así un ejemplo muy, muy, muy sencillo. A los 60 años, ajá. sí, vamos a decir que en promedio la gente hoy, por decir,
vive 85 años, ¿sí? Entonces, yo a los 60 años me puedo jubilar con 75% de la pensión que voy a recibir durante 25 años. Ajá. Ok, ¿sí? sí. O puedo jubilarme a los 65 años de edad con el 100%, pero recibiéndola durante 20 años. Ajá. Y ahí pues hay que hacer el cálculo. Digo, no es tan sencillo como lo mencioné, pero es solamente un ejemplo. Sí, pero aquí es donde entra el especialista, que lo que te iba a decir es donde entra gente como tú, que les puedes ayudar a hacer todos esos cálculos y que lo vean con números, que es lo que decimos aquí a veces, que los números son muy fríos y nos ayuda a tomar decisiones que no tengan que ver con el corazón, sino a ver, en términos económicos, ¿qué prefieres? Esto, y tú ya decides, ¿no? A ver, como persona ya decidirás si prefieres recibir un poco menos, pero durante más años, o recibir más, menos años. Pero eso, la única forma también es tener a un especialista, porque no está tan fácil que uno como simple mortal entienda todo esto, ¿no, José Antonio? O que llegues a algún lugar y te expliquen todo esto. Por supuesto, ya hay ideas que es, pues no sé, arraigadas quizás en ciertos sectores de la población. Una es, por ejemplo, la gente que dice, yo quiero seguir trabajando, ¿no? No me importa seguir trabajando porque mientras más años voy a recibir más. Eso, bueno, no necesariamente es cierto. Por edad no recibes más, por semanas cotizadas puede ser que sí, pero en términos de años efectivos de recibir pensión, pues lo más probable es que sean menos, es decir, menos años efectivos de recibir pensión. Claro. Oye. ¿Sí? Otra vez, perdón, no, si sí, me adelante. jubilo a los 65 años, pues quizás esperaría yo 20, 21 años de recibir pensión, pero si me jubilo a los 75 años, esperaría a lo mejor solamente unos 11 o 12 años de recibir pensión. ¿Y qué hace? Porque con el estrés del trabajo. Ay, no, Nelly, calla, toco madera. No, oye, José Antonio, y ahorita que decía Nelly, esto de que había un mínimo para jubilarse, pero no un máximo. ¿Hay un tope máximo que puedas recibir de pensión? ¿Las pensiones están topadas en cuanto, Sí, económicamente hablando? correcto. Bueno, en la ley nueva, el 97, no hay tope. Otra vez es lo que tengas en tu cuenta. Ajá. Y aunque de alguna manera están implícitamente topadas porque las contribuciones, las aportaciones me refiero, las Ajá. aportaciones sí están topadas. Ajá, ok. Entonces, es decir, yo aporto sobre mi salario y el salario máximo para aportar son 25 salarios mínimos. ¿Sí? Ajá. Hablamos de algo así como 65,000 pesos. Perdón, dije 65 salarios mínimos, estoy mal. 65 UMAS. Digo, UMAS. 25 UMAS. 25 Okay. UMAS. Ajá. ¿Sí? 25 unidades de medida de actualización. Ya no son salarios mínimos. ¿Sí? Esos son algo así como 65,000 pesos de hoy. Ese es el salario máximo sobre el cual se hacen aportaciones. Es decir, si sobre 65,000 pesos, vamos a decir que la aportación son 10,000 pesos. Así gane yo el doble, el triple, 20 veces más, voy a seguir aportando 10,000 pesos. Ajá. Pues por ese lado están topadas las pensiones, pero por los intereses no. A lo mejor los intereses pueden ser de muchos miles % al año. Entonces, en ese sentido, no hay tope para la pensión bajo la ley 97. En la ley 93, sí hay un tope muy claro que son precisamente las 25 UMAS que les decía. O sea, la pensión máxima puede ser hasta de un aproximado de 65,000 pesos de hoy. Ok. Que no es, bueno, ahorita no es mala pensión, la verdad es que para gente que se está pensionando, que si consideramos que lo que se aporta actualmente es como 6%, 6.2, algo así es entre gobierno, patrón y empleado, más o menos algo así es, ¿no? La aportación, José Antonio. No Correcto, sé. hasta el 2020, esa era, con la ley que les decía que reformaron, la ley del sistema de ahorro para el retiro, eso empieza a cambiar. Se dio un periodo de gracia, 2021, 22 y 23, por la crisis económica de la pandemia, pero a partir del 2024 esas aportaciones empiezan a subir.
Ok. Ok, perfecto. No me acuerdo el máximo ahora, pero estamos hablando que como en 10 años a partir de hoy se va a llegar algo así como al 15% Wow. del salario. Y van a subir equitativamente, o sea, todos van a aportar más, empleado, patrón y gobierno, o nada más el empleado. No, más bien No, el patrón. Ah, El empleado no es el patrón, Así ¿no? es. Va a aportar el patrón. El gobierno no, y el empleado queda igual. ay, no, 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 no. Más obligaciones para los patrones. Qué barbaridad. Así es. Sí, eso fue lo que provocó tanta discusión, ¿no? Pues entonces esta parte que fuera el costo más alto para los patrones. Claro, bueno, en fin, fue un tema que, pues bueno, era muy necesario de hacer, porque, como decíamos, los mexicanos en general no alcanzamos las semanas mínimas, que fue uno de los elementos que se cambió. Decíamos que se cambió de 1,250 a 750 semanas, pero por otra parte también, las aportaciones, las cantidades que caían en esas cuentas individuales, pues eran bastante pequeñas, porque como bien mencionaste, era creo que el 6.5%. Digamos, los países de la OCDE en promedio aportan entre el 15 y 18%, Uy, algunos bastante más. Y la idea es entonces que México gradualmente llegue a ese nivel. De todo esto, para darles una idea, con el sistema de las AFORES, lo que se quiere lograr es, y les doy la definición, una tasa de reemplazo alta. Tasa de reemplazo se refiere a el porcentaje del último salario al cual tendremos derecho. Hablamos siempre del régimen nuevo, ¿correcto? sí, claro. De nuevo. ¿Sí? En México se estimaba, ¿sí?, que antes de la reforma de 2020, la tasa de reemplazo será como del 25%. ¿Sí? 25% de mi último salario en promedio, unos más, unos menos, es lo que sí va a llevar ahora sí que el mexicano promedio. Ajá. La idea ahora es que con las aportaciones que aumentaron, se llegue al 60%. Ok, que es lo que se busca, que sea una pensión más Más digna. digna, claro, claro. Y ahora que te estás dedicando a asesorar a las personas, José Antonio, ¿cuál es el primer obstáculo que te has encontrado? O sea, y que además podrías sugerirles que no cometieran ese error. No sé, la gente guarda sus papeles, la gente tiene orden, o sea, saben bien cuánto ganan. O sea, ¿qué les sugieres como para tener cosas en orden y que cuando lleguen con un especialista como tú, pues les sea lo más sutil posible el cálculo, o cuando llegue el momento de pensionarse, les sea lo más fácil posible el trámite? Ya. Bueno, aquí lo primero que debe haber es interés, ¿sí?, de una persona en el tema. A lo que voy es, si la persona realmente está interesada en el tema, de alguna manera va a encontrar sus papeles o va a encontrar los datos. Lo ideal sería, pues, que esa persona con interés fuera ordenada y tuviera sus cosas, ¿sí? O Pero, sea, sugieres desde el principio, desde que empiezas a trabajar, guardar bien tus papeles. no, por supuesto, bueno, y eso no solo para la pensión, para cualquier tema, ¿no? La pensión lo que tiene quizás de un poco distinto es que hablamos de que son quizás 40 años, 45 años, desde que uno empieza a cotizar, en el cual pues uno tiene que tener en orden sus cosas, ¿no? Lo cual pues lo hace un tema obviamente fundamental, ¿no? Pero yo el sentido que quería decir esto es de que el principal obstáculo para mí es realmente el interés. Es decir, normalmente la persona que se interesa es una persona que ya está cerca del momento de la pensión. Si la persona tiene interés, normalmente tiene sus cosas en orden, o si no, las pone en orden pronto, pero lo que no puede recuperar es el tiempo perdido. Exacto. Por ejemplo, las semanas que dejé de cotizar, es difícil recuperarlas, no imposible porque las puedo recuperar cotizando en adelante, pero esto me llevaría a pensionarme a los 70, 75, como les decía.
Sí. Y eso pues obviamente pues me quita años de pensión. Claro. Entonces el principal obstáculo es para mí otra vez el interés en el tema. Lo ideal obviamente es que una persona con suficientes años todavía hacia adelante antes de la edad de retiro, pues ya contemple estos asuntos para tomar medidas pues a tiempo. Sí, Oye, es como un error de juventud súper frecuente, ¿no? oye, pero aquí aparte, bueno, pues que hay juventud tardía también, esa es otra, que esa luego no nos salvamos muchos, pero también creo yo, José Antonio, que otro problema, aparte que decía Neri, de los papeles en orden y demás, la gente luego piensa que como no empezó a cotizar desde joven, no va a tener una pensión. Entonces, yo creo que solitos se desmotivan para empezar a cotizar en algún momento. Si lo que decías ahorita que vamos a necesitar, vamos a suponer que se dieran de alta este año, aunque fuera este año, serían 750 semanas. Vamos a suponer que le toquen las 1000 semanas. 1000 semanas son 20 años. Alguien de 45 años que nunca había cotizado, es el momento perfecto para que empiece a hacerlo, ¿no? Por supuesto, a eso voy, ¿no? Es decir, lo ideal es, digamos, si tienes 40, 45, 50, son buenas edades para tomar estos temas. Lo que voy es, por ejemplo, cuando, digamos, viene gente que la asesoro, quizás a Ajá. los 63, ¿sí? O 65, y a lo mejor le faltan 400 semanas. Digo, se pueden hacer, obviamente, se pueden hacer, pero esa persona, en el mejor de los casos, a los 71, 72, obtendrá su pensión. Lo cual también no es que sobre, ¿sí? Pero pues digamos que le quita un poco de beneficios, o bastantes beneficios. Oye, y en este caso, a ver, si vamos a suponer, apenas voy a empezar a cotizar, que nunca se me había ocurrido, y empiezo a cotizar, pero yo digo, bueno, yo quiero cotizar, pero no tengo patrón. ¿Se vale que yo solita me dé de alta y empiece a cotizar yo? Ya. No, Tiene que ser con un patrón, entonces. así es, ¿no? Tiene que Ah, ser con ok. un patrón, ¿sí? Lo Ajá. que se llama el régimen obligatorio del IMSS. Ah, qué bueno. Es bueno saber eso. Ajá. Ahora, así es, digamos, el caso general. Ok. Cuando, por ejemplo, tú sales de, ya que estuviste con un patrón, por lo menos un año, y sales de trabajar con ese patrón por el motivo que sea, tú puedes volver, ahora sí, cotizando bajo tu propia cuenta, en lo que se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio, Ok. popularmente conocida como modalidad 40. Ah, perfecto. Esa es la famosísima modalidad 40. Así es. O sea, para empezar a cotizar, forzosamente tiene que ser con un patrón. Por lo Pero, menos un año. pero si tú ya cotizaste con un patrón o con varios patrones por lo menos un año, entonces puedes ya cotizar de manera, me encantó, voluntaria, pero en el régimen obligatorio, Correcto. sin tener patrón. Es correcto. ¿Sí? Tu patrón se vuelve el IMSS como tal, ¿no? Ah, Ok. ok. Entonces se Y llama, tú, el régimen se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y e importante, información para, digamos, los audioescuchas, es que tienes un máximo de 5 años de que dejaste de elaborar con un patrón para entrar en este régimen. Si el, dejaste pasar más de 5 años, no puedes entonces cotizar directamente en ese régimen. Tendrás que volver a emplearte con un patrón por un año para otra vez poder aspirar a utilizar modalidad 40. y el, ¿Y el año tiene que ser corridito o puede ser la suma de 3 meses más 3 meses el siguiente. o 2 meses sí y así? Tiene que ser un año con el mismo patrón. Ah, con el mismo patrón. Sí. Ok, ok. Oye, Oye, eso está interesantísimo. y cuando tú das la aportación en esta modalidad, tú das como si fueras el patrón, tu parte del patrón y tu parte del empleado.
Es Esto es lo correcto. que tendrías que aportar. Así es, así es. La aportación es mayor, o sea, más bien, lo que tú desembolsas, Ajá, ¿sí?, va a ser mayor porque incluye tanto la aportación del del empleado patrón. como la del patrón, exactamente. O sea, todo recae en ti. Es correcto. Pero está súper interesante porque esta posibilidad te da la oportunidad de seguir cotizando. Cuando mucha gente pensaba o piensa que cuando termina de estar en nómina y de tener un patrón, ya no puede cotizar. Es correcto. Es fundamental para dos cosas, ¿no? Que es para aumentar el número de semanas. Claro, Bueno, puede ser para alcanzar el mínimo claro, y o para aumentar el número de semanas, que como sabemos aumenta la pensión, y claro, también para aumentar el salario de cotización. claro. Ese es el chiste. Tú puedes en todo caso dejar de trabajar con alguna empresa o con el que te haya contratado y empezar a pagar para que en esta modalidad tú tengas un salario de cotización más alto porque vas a aportar más alto Es y correcto. entonces sube tu rango. Sí, sí, aquí también hay un tema importante de tomar en cuenta. Estamos en el caso específico de la pensión bajo la ley del 73, ¿sí? Que es la pensión, dijimos, ¿se acuerdan? Que depende de edad, número de semanas y sueldo. En el tema de sueldo o salario, solamente cuentan para la pensión el sueldo promedio de las últimas 250 semanas. De los últimos 5 años. Es correcto. Eso es un tema muy, muy, muy relevante porque uno puede haber cotizado 30 años con salario mínimo. Si cotiza los últimos 5 con un salario alto, la pensión va a ser sobre ese salario alto. Buenísimo. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, uno pudo haber cotizado como, Altísimo. digamos, ejecutivo de alto nivel toda la vida con salario máximo de cotización y por alguna razón los últimos 2, 3 o hasta 5 años con un salario más bajo y la pensión va a ser sobre ese salario más bajo y no toma en cuenta el de los 30 años anteriores. Uy. Eso también me imagino que modificaron a la del 97 para que sea como más, en ese sentido sí más justa. Pero para repetir, es que no oí. No, que en la del 73, digamos, perdón, a la cambio la del 97, en ese sentido es más justo. Bueno, pues sí. Pues sí, no, porque si has aportado más, que es justicia, que hayas aportado más y que te toque más. No sé, pero José Antonio, ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo. Necesitamos que regrese. Tristísimo, porque este tema es, híjole, súper importante y no lo habla la gente, Nedi, es que ese es otro problema. No. Y por eso sería genial que, bueno, si alguien está, nuestros jóvenes universitarios, si desde ahorita están empezando a cotizar, pues que no cometan errores, que vayan con un especialista, que se informen para que no cometan errores y puedan estar bien en su futuro. Y los que ya no son millennials, pues que empiecen, Nedi, a verlo. Oye, José Antonio, rapidísimo, antes de que nos vayamos y tengamos que cortar, ya sabes, nos encanta cerrar de la misma forma. Nos gustaría que dieras un consejo para nuestros jugadores. ¿Cómo no? Bueno, pues quizás ya lo mencioné antes, que es considerar esto como un tema realmente relevante. Yo las pensiones, con la gente con la que, digamos, asesoro, siempre les digo, olvídate el nombre pensión, llámale el sueldo en tu retiro. Cuando hablas de que es el sueldo, quizás ya les interesa más, porque de eso vas a vivir. Sí. Entonces, prestar atención al tema, ¿sí? Así como te preparas, por ejemplo, para una carrera universitaria, para trabajar con una carrera universitaria, pensando en un sueldo, pues también para el sueldo en tu vejez o el sueldo en tu retiro, prepararte para ello años antes. Es lo que se ha de prever con suficiente tiempo, desde los quizás 40, 45, pues cómo va a ser el panorama hacia adelante, qué puedo hacer para que ese sueldo en el retiro pues sea el mayor posible. Sí, definitivamente. Así como ahorita estás recién egresado
y quieres conseguir el mayor sueldo posible, pues empiézate a preocupar para que cuando te retires también tengas el mejor sueldo posible en tu retiro. Es correcto. Me encantó. La pensión es tu sueldo Para al la- momento de retirarte. Así es. Y prepárate para tu vejez de verdad. Planea tu retiro. Yo creo que eso es algo importantísimo. Oye, José Antonio, y eso estaría buenísimo como tema para que vengas también dirigido especialmente para los adultos jóvenes, adultos contemporáneos, que nos dijeras cómo se pueden ir preparando los jóvenes para este retiro, que la verdad es que a lo mejor ahorita nos fuimos mucho hacia la gente de nuestra edad y que valdría la pena como que dedicar un programa a ver qué está pasando para ellos, qué opciones hay, qué pueden hacer, cómo mejorar sus posibilidades en un futuro. ¿Cómo ves? ¿Regresa? Sí, por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Y jugadores, antes de que nos vayamos, ya saben que estamos en redes, estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, estamos escuchándolo siempre en el 1670 de la AM, por supuesto. Así es, y si nos quieren escribir, pedir datos de José Antonio o felicitarnos por Sí. toda esta información maravillosa, el mail es jugadafinanciera@anahuac.mx. José Antonio, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo Volverá el próximo martes. Con Gaby González y Nedi Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.